Bueno, sigamos con la otra parte del modelo macro, en este caso lo que nos hacía falta, que era el tema del modelo Mondel-Fleming, es decir, el modelo ISLM, pero ahora con tipo de cambio. Y más adelante pues vamos a ver, digamos muy rápidamente, teorías de crecimiento económico, básicamente el modelo de Solo, que es lo que yo creo que les van a preguntar en el Saber Pro. Bueno, en el modelo Mondel-Fleming, nosotros vamos a suponer que en el intercambio entre el país local y el resto del mundo, eh, se producen dos bienes que son similares pero no son idénticos, es decir, hablamos de un tipo de mercado de bienes diferenciados. Y una pregunta para ustedes, así, inicial. Nuevamente, si quieren pueden pausar el video para intentar de pensar más cómo le van a dar respuesta a esta pregunta. Si los bienes son similares pero no idénticos, es decir, si hay bienes diferenciados, ¿qué creen que suceda con la ecuación de la paridad de poder de compra? ¿Sí? Recuerden que la ecuación de la paridad de poder de compra relaciona el nivel de precios de Colombia en este caso con el tipo de cambio y con el nivel de precios internacional o de otro país, cualquiera que él sea. Entonces la pregunta para ustedes es ¿qué creen que suceda con esa ecuación de poder de compra? Bueno, más adelante, ahorita les voy a dar la respuesta. Bueno, esta es la respuesta. Lo que pasa es que ya la paridad de poder de compra no se va a dar, es decir, ya no va a haber un único precio al cual las personas van a comprar un bien en Colombia y ese mismo bien lo van a comprar en el exterior. ¿Por qué? Porque son precisamente bienes totalmente distintos. En este caso entonces hablamos de tenemos que hacer referencia a un tipo de cambio real, que es esa R, que va a ser igual al tipo de cambio nominal multiplicado por el índice de precios de los bienes en el exterior con respecto al nivel de precios local. ¿Cómo se interpreta esta relación? Entonces el tipo de cambio real puede ser mayor que 1, puede ser menor que 1. En este caso, cuando el tipo de cambio real es mayor que 1, en otras palabras lo que quiere decir es que los bienes en el exterior son mucho más caros, o bueno, son más caros que los bienes dentro de Colombia, mientras que cuando el tipo de cambio real, cuando R es menor que 1, quiere decir que los bienes en el exterior son más baratos que lo que son aquí en Colombia. En otras palabras, cuando el tipo de cambio es mayor que 1, existe un mayor incentivo porque los demás compren bienes de nosotros, en otras palabras, por aumentar nuestras exportaciones y disminuir nuestras importaciones, porque nos sale más costoso comprar bienes en el exterior. Mientras que cuando el tipo de cambio real es menor que 1, estamos hablando de que nuestros bienes son mucho más caros, los bienes en el exterior son mucho más baratos, hay un mayor incentivo de nosotros para importar bienes de otros países, y los otros países no tienen tantos incentivos para comprar nuestros bienes porque salen muy costosos. En otras palabras, se desincentivan nuestras exportaciones. Bueno, recordemos la ecuación de la demanda agregada, que va a ser igual al consumo más la inversión más el gasto. En economía cerrada es solamente hasta el gasto público, pero cuando estamos en una economía abierta, en este caso el modelo Mondel-Fleming, tenemos que integrar a esta demanda agregada las exportaciones netas, que hacen referencia a exportaciones menos importaciones.
Recordemos nuevamente de qué dependen cada uno de estos componentes de la demanda agregada. Eh, el consumo, que asumíamos que era el concepto keynesiano, depende del ingreso disponible. La inversión planeada depende de la tasa de interés. La demanda agregada depende del gasto del gobierno, que es una variable exógena. Y por último, las exportaciones netas, que van a depender básicamente del tipo de cambio real y también del nivel de producción en otros países. Nosotros vamos a analizar el modelo ISLM con economía abierta, generalmente analizando, bueno, únicamente suponiendo que cambia el tipo de cambio real. Pero básicamente la relación entre las exportaciones netas y el nivel de producción de otro país hace referencia a que cuando otros países tienen niveles de ingresos muy altos, nuestras exportaciones van a aumentar hacia esos países. Eso es básicamente lo que establece esa relación. Bueno, ¿cómo es la relación entre tipo de interés y exportaciones netas? Ya lo habíamos mencionado. Cuando el tipo, ¿cuál es la relación entre tipo de cambio, real y exportaciones netas? Ya lo habíamos mencionado, es una relación en la cual cuando el tipo de cambio real es mayor que 1 o se incrementa, eh, aumentan nuestras exportaciones, disminuyen nuestras importaciones. En otras palabras, la relación entre tipo de cambio real y exportaciones netas es positiva. Bueno. ¿Cómo es la relación IS cuando nosotros estamos analizando tipo de cambio fijo? ¿Sí? Recordemos que la curva IS es la cual relaciona la tasa de interés con el nivel de producción de un determinado país, y dentro de estas ecuaciones que determinan la demanda agregada, que precisamente es la que determina la curva IS, la única que depende de la tasa de interés es el nivel de inversión planeada. ¿Listo? El hecho de que incluyamos allí las exportaciones netas no cambia para nada la relación entre tasa de interés y nivel de producción. En otras palabras, ¿qué es lo que queremos decir? La curva IS sigue teniendo una relación decreciente entre tasa de interés y nivel de producción. ¿Sí? Ahora suponiendo que la autoridad monetaria, eh, bueno, existe primero un tipo de cambio fijo, ¿sí? Si la autoridad monetaria decide en algún momento devaluar el tipo de cambio que es fijo, ¿qué sucede con la curva IS? Si se devalúa el tipo de cambio, en este caso el tipo de cambio nominal, ¿sí? ¿Qué va a suceder con el tipo de cambio real? También va a aumentar. Si aumenta el tipo de cambio real, ¿qué va a suceder con nuestras exportaciones y nuestras importaciones? Nuestras exportaciones van a aumentar porque nuestros bienes se hacen mucho más baratos. Las importaciones que nosotros hacemos de los países van a disminuir porque esos bienes se hacen más costosos. Por lo tanto, va a haber un desplazamiento hacia la derecha de la curva IS. Bueno, ¿cómo se relaciona la curva LM con, con las exportaciones netas? Dentro de la curva LM, que es aquella que relaciona la oferta y la demanda de dinero,
eh, digamos, allí no está ninguna parte, digamos, algo que relacione también las exportaciones ni las importaciones. Ah, ¿Qué es lo que va a suceder en este caso con tipo de cambio fijo? Eh, una expansión monetaria, una reducción de la base monetaria va a ser de una vez compensada por el movimiento contrario en la cantidad de dinero que está circulando en la economía. Ya vamos a explicar por qué, pero en lo que quiero decir en este caso es la curva LM no va a depender en este caso de la política monetaria. ¿Por qué? Porque el Banco Central no tiene control sobre la política monetaria. La política monetaria en este caso depende totalmente del tipo de cambio. Creo que en una de las presentaciones anteriores precisamente mostrábamos eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Si en algún momento el Banco Central decide devaluar el tipo de cambio, pero el tipo de cambio es fijo, uh, ¿qué tiene que salir a hacer el Banco Central para que precisamente no se devalúe, es decir, siga siendo fijo? Eh, Tiene que salir, en este caso, a hacer algún tipo de actividad con sus divisas, con las reservas internacionales. Si el tipo de cambio se está devaluando, en otras palabras, el peso colombiano está perdiendo valor y la moneda extranjera está ganando valor, lo que tiene que hacer el Banco de la República o el Banco Central es salir a vender divisas, salir a vender reservas internacionales. Entonces, en principio, bueno, si sale a vender reservas internacionales, ¿qué recoge el Banco Central? Recoge pesos colombianos. Si recoge pesos colombianos, los está sacando de circulación. Entonces, en un principio, es como si la curva LM se hubiera desplazado hacia la derecha por el tema de la devaluación de del tipo de cambio, pero luego la curva LM se va a recorrer nuevamente hacia la izquierda porque el tipo de cambio no se puede devaluar. Eh, por lo tanto, la curva LM no va a moverse por cambios en la política, en las cantidades de dinero que circulan en la economía, porque no es algo que controle el Banco Central. Ahora analicemos la curva de movilidad de capital. Entonces, la curva IS sigue siendo la curva decreciente que relaciona la tasa de interés con el nivel de producción de manera decreciente. La curva LM sigue teniendo esta manera de relacionar la tasa de interés y el nivel de producción de manera positiva. Y esta curva o esta ecuación, si esta curva que ustedes ven totalmente horizontal, es la que se denomina la curva de movimiento de capital, uh, que está en este nivel, que precisamente es aquel en el cual la tasa de interés nuestra, la tasa de interés local, es exactamente igual a la tasa de interés internacional. Es decir, está reflejando esta relación. Y la tasa de interés internacional es una constante, por eso es una línea recta. El equilibrio en este caso es aquel en el cual se cruzan tanto la curva IS como la curva LM como la curva de movilidad de capital. Y la curva de movilidad de capital es importante en este caso porque nos refleja precisamente lo que su nombre indica. Eh, que la tasa de interés local va a ser exactamente igual a la tasa de interés internacional. ¿Por qué? Porque hay arbitraje, porque las personas pueden decidir sacar su dinero de un determinado país para invertirlo en otro país y esto modifica las tasas de interés en ambos países hasta que estas tasas de interés son exactamente iguales. Bueno, nuestro primer ejemplo de este análisis de una economía abierta y SLM, es decir, modelo Mundell Fleming, con tipo de cambio fijo.
supongamos primero que hay algún tipo de movimiento o de decisión de política monetaria. Asumamos primero que el Banco Central decide expandir su base monetaria. Si expande su base monetaria, al principio, ¿qué va a pasar con la LM? Con la LM va a desplazarse hacia la derecha, ¿sí? Y se pasa del punto A al punto B, ¿sí? Pero ¿qué es lo que quiere decir? Este sería el punto de equilibrio en economía cerrada, el punto B. Pero estamos en economía abierta y este es un punto en el cual nuestra tasa de interés está por debajo de la tasa de interés en el exterior, ¿sí? Si nuestra tasa de interés está por debajo de la tasa de interés en el exterior, ¿qué es lo que va a suceder? Las personas dentro de Colombia no van a querer tener dinero colombiano, van a querer tener dinero de ese otro país. En otras palabras, va a haber una tendencia a que el tipo de cambio se va a depreciar. En otras palabras, a que la moneda nuestra va a perder valor y a que la moneda extranjera va a ganar valor. Pero ¿qué tiene que hacer el Banco Central, dado que el tipo de cambio es fijo? No puede dejar que el tipo de cambio se, se devalúe, ¿sí? Tienen que dejar el tipo de cambio exactamente igual. ¿Qué es lo que hace el Banco Central? Tiene que salir a vender divisas. ¿Por qué? Porque si vende divisas hay más divisas en el mercado y las divisas antes estaban caras, ahora hay más divisas, se vuelven más baratas. ¿Qué recibe el Banco Central? Recibe pesos. Los pesos antes estaban muy baratos, como el Banco Central recibe pesos, los está sacando de circulación, hay escasez de pesos, se vuelven más caros y de esa manera el tipo de cambio no se deprecia, sigue fijo. Pero ¿eso qué implica? Que el Banco de la República hace que nuevamente la curva LM pase de esta curva a la que había inicialmente. Conclusión tremendamente importante. Con tipo de cambio fijo, la política monetaria no tiene ningún cambio o no tiene ninguna influencia ni sobre tasa de interés ni sobre nivel de producción en el equilibrio. ¿Qué es lo único que va a pasar en este caso? Lo único que va a pasar es que va a cambiar las reservas internacionales que posee el Banco Central y el nivel de activos de bonos que poseen las personas. Eso es lo único que va a cambiar en este caso. Ahora miremos el caso de qué sucede cuando hay cambios en la política fiscal. Y estamos en este modelo nuevamente con tipo de cambio fijo. Bueno, supongamos primero que el gobierno decide aumentar el gasto público. Si el gobierno decide aumentar el gasto público, la curva IS se va a desplazar hacia la derecha y este punto B sería el punto que habría de equilibrio en ISLM con economía cerrada. ¿Qué sucede en este caso? En este punto B la tasa de interés local es mayor que la tasa de interés internacional. En otras palabras, existen incentivos para que las personas inviertan en mayor medida en bonos de nuestro país y en menor medida en bonos del exterior. ¿Eso qué implica? Para comprar bonos de nuestro país se necesitan pesos. Las personas van a demandar más pesos. Por lo tanto, nuestra moneda se va a revaluar, va a adquirir más valor. Y como las personas no quieren invertir en bonos del exterior, no necesitan esa moneda extranjera. En otras palabras, va a haber menor demanda de esa moneda extranjera. Y si hay menor demanda de esa moneda extranjera, esa moneda va a perder valor. En otras palabras, si estamos en el punto B, va a haber una tendencia a que el tipo de cambio se revalúe, ¿sí? Pero estamos en un esquema de tipo de cambio fijo.
el Banco Central no puede dejar que el tipo de cambio se revalúe. ¿Qué tiene que hacer en este caso el Banco Central? Entonces les pregunto a ustedes. En este caso lo que tiene que hacer el Banco Central es comprar o vender reservas internacionales. Entonces lo que va a hacer el Banco Central en este caso es salir a comprar reservas internacionales. ¿Por qué? Comprando reservas internacionales está dando al mercado mayor cantidad de peso colombiano, que era el que se estaba precisamente revaluando, y si da mayores pesos colombianos al mercado, estos van a perder valor. Por otra parte, va a sacar del mercado divisas eh, que eran las que estaban baratas, y cuando las saca se ponen caras. ¿Hasta cuando qué? Hasta que nuevamente el tipo de cambio vuelve a ser exactamente el mismo. Entonces, en otras palabras, al principio hay aumento del gasto público, estamos en un equilibrio como el B, pero dado que el tipo de cambio es fijo, el Banco Central tiene que intervenir, en este caso, comprando reservas internacionales, es decir, aumentando la base monetaria. Es decir, cambiando de esta curva LM inicial hacia la curva LM que está desplazada hacia la derecha. En este caso, miren qué es lo que sucede con el equilibrio en el mercado de bienes y servicios y en el mercado de dinero, con tipo de cambio fijo en economía abierta. Dado un aumento del gasto del gobierno, el nivel de producción va a aumentar, y va a aumentar en este caso mucho. Va a aumentar hasta cuando el punto es el punto C. ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? No va a pasar nada. Pero veamos lo siguiente. En economía cerrada, bueno, o en el comencemos desde haciendo un análisis desde la aspa keynesiana hasta este caso de los efectos del gasto del gobierno. En el aspa keynesiana, suponiendo que la economía era una economía cerrada, un aumento del gasto incrementaba la producción en una proporción que dependía de la propensión marginal a consumir. Recuerden ustedes el multiplicador del gasto, ¿sí? Cuando analizamos el modelo ISLM, un aumento del gasto público incrementaba la producción, pero en una menor medida que lo que sucedía en el aspa keynesiano. ¿Por qué en una menor medida? Porque se incrementaban las tasas de interés, y el incremento de las tasas de interés disminuía la inversión privada. En este caso, ¿qué es lo que está sucediendo? En este caso, el aumento del gasto público está aumentando en una mayor medida el nivel de producción de un determinado país. Entonces, básicamente, lo que está sucediendo aquí es como si estuviéramos en una economía cerrada y estuviéramos analizando el caso del aspa keynesiana, en el cual las tasas de interés no cambian, por lo tanto el nivel de inversión tampoco cambia, como decía, era lo que sucedía en el modelo ISLM de economía cerrada. Preguntémonos ahora lo siguiente. Recuerden que nosotros en algunas ocasiones hemos intentado relacionar el modelo ISLM con el modelo de demanda y oferta agregada. Es decir, el modelo ISLM siempre relaciona tasas de interés con producción, pero los modelos de oferta y demanda agregada siempre están preocupados con la relación entre nivel de precios y nivel de producción. Nuestra primera pregunta va a ser la siguiente. ¿Qué sucede con la demanda agregada? ¿O cómo surge una función de demanda agregada? En otras palabras, ¿cuál es la relación entre precios y producción con respecto a la demanda, en este caso del modelo Mondel-Fleming con economía abierta y tipo de cambio fijo? Supongamos que estamos en un nivel inicial, el punto A, en el cual hay un nivel de producción que es este, y hay un nivel de precios que es bajo a ese nivel tan alto de producción.
Ah, supongamos que por algún motivo bueno, en este caso, aumenta el nivel de precios, ¿sí? Si aumenta el nivel de precios, ¿qué va a suceder con la curva IS? La curva IS se va a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? Pero ¿por qué se va a desplazar hacia la izquierda? Porque ahora la curva IS depende del nivel de exportaciones y las exportaciones dependen del tipo de cambio real. Y el tipo de cambio real depende del nivel de precios nacional, ¿vale? ¿Qué hubiera sucedido? Un paréntesis. Si yo les hubiera hecho esa pregunta, ¿qué hubiera sucedido con la curva IS cuando cambia el nivel de precios? Pero estábamos analizando el caso de una economía cerrada. La respuesta a esa pregunta era: la curva IS no se hubiera cambiado para nada. ¿Por qué? Porque en la curva IS, en economía cerrada, depende del consumo, de la inversión y del gasto. Y ni el consumo, ni la inversión, ni el gasto dependen del nivel de precios del país, ¿sí? Entonces cerramos paréntesis. Y esto básicamente para decir por qué es que en economía abierta sí se desplaza la curva IS cuando cambia el nivel de precios. Entonces recordemos lo siguiente. La curva o la ecuación de tipo de cambio real, que era esta, ¿sí? Entonces estamos diciendo, aumenta nuestro nivel de precios. ¿Qué sucede entonces con el tipo de cambio real? Disminuye. En otras palabras, hay una apreciación o una apreciación, no, una revaluación del tipo de cambio. Con una revaluación del tipo de cambio, eso implica un menor nivel de nuestras exportaciones. ¿Por qué? Porque nuestros bienes son más caros. Un mayor nivel de importaciones por parte de nosotros. ¿Por qué? Porque los bienes exteriores se vuelven relativamente más baratos. Y es por eso que la curva IS se desplaza hacia la izquierda. Pasa de ser esta a ser esta curva IS. Pero bueno, el tipo de cambio tiene que ser fijo. Nuevamente entra la autoridad monetaria y tiene que regular nuevamente el tipo de cambio para que este no cambie, ¿sí? En este punto, si estuviéramos en el punto B, nuestro tipo de interés sería menor que el tipo de interés en el exterior. Habrían mayores incentivos por invertir en bonos del exterior. En otras palabras, habrían mayores incentivos por adquirir dólares o adquirir moneda extranjera y menos incentivos por adquirir nuestra moneda. En otras palabras, habría una tendencia a una devaluación del tipo de cambio. Pero con tipo de cambio fijo no puede haber devaluación. ¿Qué tiene que hacer el Banco Central? Intervenir en el mercado cambiario. ¿Qué tiene que hacer? O comprar o vender divisas o reservas internacionales. Nuestro tipo de cambio o el tipo de cambio tendía en este caso a devaluarse. Entonces lo que tiene que hacer el Banco Central es no dejar que se devalúe. Por lo tanto, sale a vender reservas internacionales. ¿Por qué? Porque si sale a vender reservas internacionales, pone en el mercado las divisas que estaban caras, las vuelve baratas, saca del mercado dinero local que estaba barato y como saca dinero local lo vuelve caro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el tipo de cambio nuevamente se revalúa. ¿Qué sucede al final con el nivel de producción? Va a ser aquel que está reflejado en este punto C. Y si nosotros entonces relacionamos que antes había un nivel de precios y un nivel de producción, y dado que aumentó el nivel de precios y todo eso ocasionó un menor nivel de producción,
es precisamente de esta manera que nosotros sacamos la función de demanda agregada, que, conclusión importante, sigue teniendo una relación decreciente entre nivel de precios y nivel de producción. Recuerden que nosotros sacábamos, en el caso de modelo ISLM de economía cerrada, la relación entre nivel de precios y producción, o demanda más bien, la sacábamos era de la teoría cuantitativa del dinero, ¿sí? En este caso la sacamos es del mismo modelo de Mundell-Fleming. Bueno, ¿qué va a suceder en el equilibrio de oferta y demanda agregada? Recuerden ustedes que la oferta agregada va a tener determinado tipo de dependiente dependiendo de si estamos hablando de un largo plazo o de si estamos hablando de corto plazo, ¿sí? En el corto plazo, el nivel de precios va a permanecer constante, no va a suceder nada con el nivel de precios. En el largo plazo, en el corto plazo, si no hay cambio en el nivel de precios, la curva de oferta agregada es horizontal, es esta. En el largo plazo, no va a cambiar el nivel de producción, lo único que va a haber es variación en el nivel de precios, por lo tanto la curva de oferta agregada va a ser totalmente vertical, ¿sí? Entonces, digamos, primer análisis. ¿Qué sucede con la demanda agregada cuando hay un incremento en el nivel de gasto público? Entonces, primero, la curva IS se va a desplazar hacia la derecha. El Banco Central interviene impidiendo en este caso la revaluación del peso, del tipo de cambio. ¿Hasta cuándo qué? Hasta que el tipo de cambio sigue siendo fijo y el nivel de producción aumenta, ¿sí? En este caso es como si se hubiera dado un desplazamiento de la demanda agregada de este nivel hacia este nivel. Pregunta, digámoslo, como muy lógica. ¿Por qué en este caso, cuando hay cambio en el nivel de precios, hay un deslizamiento sobre la función de demanda agregada, pero porque en este caso, cuando hay cambio en el nivel de gasto público, hay un desplazamiento de la función agregada? Esa es pregunta para ustedes, ¿vale? ¿Qué hubiera sucedido en el equilibrio de oferta y demanda agregada si estamos hablando del corto plazo? El nivel de precios hubiera permanecido exactamente igual, no hubiera sucedido nada con el nivel de precios, el nivel de producción hubiera aumentado. Pero miren lo siguiente, si hubiéramos hecho el análisis de oferta y demanda agregada, pero en el largo plazo, miren lo siguiente, el nivel de producción no hubiera aumentado, lo único que hubiera sucedido era elevar el nivel de precios, ¿vale? Una pregunta para ustedes. Este va a ser el nivel de producción, pero en el corto plazo. Dado que hubo un aumento del gasto público del gobierno, pero el mismo aumento en el gasto público del gobierno en el largo plazo no va a traer ninguna consecuencia en el nivel de producción. Lo único que va a hacer es aumentar el nivel de precios. La pregunta es, ¿cómo pueden ustedes explicar eso en el largo plazo a partir de este modelo ISLM o de economía abierta Mundell-Fleming, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que sucede con la función de demanda agregada con cambios en la cantidad de dinero que circula en una economía? La respuesta es que no va a suceder nada con la función de demanda agregada. ¿Por qué? Al principio, el Banco Central aumenta la cantidad de dinero circulando, compra bonos, suponiendo que compra bonos,
Pero en este caso, si compra bonos, va a tender a devaluarse el tipo de cambio. Pero el tipo de cambio no se puede evaluar porque estamos en un esquema de tipo de cambio fijo que tiene que hacer el Banco de la República, salir a vender reservas internacionales, disminuir la cantidad de dinero local que está circulando en la economía, hasta cuando que la curva LM nuevamente vuelve a ser la de la izquierda. ¿Sí? Entonces no sucede nada con la función de demanda agregada, dado un cambio en las cantidades de dinero que circulan en una economía. Nuevamente, ¿qué es lo que sucede? Lo único que sucede es que cambia el valor de las reservas internacionales y el valor de los bonos que poseen los hogares en este país. Finalmente, ¿qué sucede cuando el Banco Central decide cambiar el tipo de cambio? Decidir que el tipo de cambio ya no va a ser un tipo de cambio determinado, sino que va a ser menor. ¿Sí? Entonces, en este caso, si el tipo de cambio el Banco Central decide devaluarlo, lo primero que va a suceder es que la curva IS va a desplazarse hacia la derecha. ¿Por qué? Porque aumenta nuestro nivel de exportaciones, porque nuestros bienes se volvieron relativamente más baratos, disminuye nuestro nivel de importaciones porque relativamente comprar bienes en el exterior se volvió mucho más caro, y por eso al inicio la curva IS se desplaza hacia la derecha. ¿Sí? Pero en este caso estaríamos en un punto como el punto B, en el cual las tasas de interés nacionales son mayores que las tasas de interés internacionales. Habría un incentivo por comprar mayor cantidad de bonos de nuestro país y un menor incentivo por comprar bonos del exterior. En otras palabras, aumenta la demanda de dinero de Colombia, disminuye la demanda de divisas, y esto llevaría a que en principio se revalúe el tipo de cambio. ¿Sí? Pero recuerden, la autoridad monetaria decidió devaluar el tipo de cambio. ¿Sí? Entonces no puede permitir que el tipo de cambio se revalúe, tiene nuevamente que intervenir para que sea el que ellos nuevamente establecieron. ¿Qué es lo que hace? Sale a comprar divisas, pone en circulación pesos colombianos, saca de circulación divisas. En otras palabras, vuelve más barato el peso colombiano, vuelve más caras las divisas. Y la curva LM se desplaza hacia la derecha. El nuevo equilibrio es el punto C, y estamos en un equilibrio en el cual la demanda agregada se desplazó hacia la derecha, y finalmente el efecto final, digamos, si estuviéramos analizando el modelo de oferta y demanda agregada en el corto plazo, es que no va a suceder nada con el nivel de precios y el nivel de producción va a aumentar. En este caso es que prácticamente está sucediendo lo mismo que si se hubiera presentado por parte del gobierno una decisión de aumentar el gasto público. Está sucediendo exactamente lo mismo. ¿Qué sucede con el tipo de cambio real? Pues con el tipo de cambio real lo que va a suceder finalmente es que va a devaluarse también. ¿Por qué? Porque no está sucediendo nada ni con el nivel de precios nacional ni con el nivel de precios internacional. En otras palabras, ¿qué sucede con este tipo de cambio? El Banco Central decidió devaluarlo, el tipo de cambio nominal aumentar, nada sucede con el nivel de precios internacional, nada sucede con el nivel de precios nacional, por lo tanto el tipo de cambio real también va a aumentar. Bueno, ya más tarde seguimos con este mismo modelo Mondel-Fleming, pero ahora con tipo de cambio flexible.